Una persona me preguntaba ahí entre el público, oiga, pero ¿y Andrés Manuel López Obrador es corrupto? Y yo lo dije pues porque no podía decir otra cosa. Yo como periodista estoy obligada a decir lo que conozco y lo que me consta y lo que he ido acumulando de información. Y yo en ese momento, estamos hablando de 2011, dije, pues mire, hay una serie de rumores, hay una serie de señalamientos de supuestas propiedades que este hombre López Obrador tenía lujosas en la Ciudad de México. Y yo lo que dije es, yo durante algunas semanas me puse a investigar y no encontré nada que específicamente pudiera probar en ese momento de la historia, que estamos hablando de esa fotografía específica del 2011-2012, que el señor tuviera alguna propiedad. Hola, ¿qué tal, Jacob? Pues bienvenidos a un video más del Jacob. Pues a esto llegó Anabel Hernández, donde al parecer sigue defendiendo al rey del cash, según que uno de los libros más vendidos, pero al parecer los números no le dan. Y es que pues esto sigue y siguen con esta misma línea del rey del cash, y pues no cabe otra más que están haciendo el ridículo, ya que pues prácticamente se contradice tanto como Anabel Hernández del 2011 como la Anabel del 2022. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, y ahorita comentamos. Pero eso sí, también le tiró a Fox, le tiró a Calderón y le tiró a Peña. Veamos de qué se trata y comentamos, ¿por qué no? Soy una periodista de investigación. Desde el año, tengo 30 años ejerciendo periodismo. Particularmente desde el año 2000 a la fecha me he dedicado a hacer un periodismo de rendición de cuentas. Y en su momento fui la primera periodista que en un presidente en poder en turno lo cuestionó directamente sobre sus actos de corrupción, que fue en el sexenio de Vicente Fox. No sé si ustedes recordarán o conocen la historia del Toalla Gate. Recordarán que Vicente Fox pues fue también este tipo de candidato mesías, ¿no?, que nos ofrecía el cambio. A mí me tocó cubrir la campaña presidencial de Vicente Fox, lo acompañé pues prácticamente a todas sus giras en el país, la gente con veladoras llorando cuando llegaba, realmente era un fervor impresionante, la necesidad de la gente de creer en algo. Y algo que era Vicente Fox, que aprovechó esta necesidad de la gente y se disfrazó de alguna manera de pues el hombre que iba a sacar a patadas a los pinos, el hombre dicharachero, el hombre que hablaba y decía lo que la gente quería escuchar. Había esta hambre de escuchar a uno que quisiera llegar y romper con el sistema, y eso era Vicente Fox. Hacía un performance magnífico, era magnífico en su manera de comunicar y era magnífico en la manera de ir atrapando y convenciendo, seduciendo las voluntades de los ciudadanos, y es así como llega al poder. A mí me consta, porque lo vi directamente, que Vicente Fox tenía realmente recursos económicos muy limitados. Cosas que cuando él llega al poder, la gente tenía la idea de que era un hombre millonario, como había sido presidente de la Coca-Cola. La gente se hizo una idea de, no, pues este es un hombre rico, que no necesita robarse nada del gobierno, pues porque es tan rico que no necesita robar. No sé por qué en nuestra idiosincrasia hay esta mentalidad de, hay quien dice que es bueno, o quien dice que es honesto, o quien es rico, ya de antemano, per se, pensamos que está pues vacunado contra las tentaciones de la corrupción. En su momento, con Vicente Fox, fui la primera que dibujó, que pudo exponer abiertamente que ese discurso de Vicente Fox era falso con el Toalla Gate. Este reportaje fue publicado en junio de 2001, apenas acababa de entrar al poder. En aquel momento, la gente estaba muy enojada conmigo. No solo el presidente de la República, que pues esto se entiende, Marta Sagún, toda su familia tuvieron que remover a funcionarios públicos porque aún había cierto pudor por parte del poder. Había cierta necesidad de decir, bueno, sí, esto pasó, pero lo corregimos. Había al menos esta simulación en las formas, ¿no? Yo hago este reportaje, publico los nombres de los funcionarios públicos corruptos que habían hecho estas compras excesivas a precios excesivos para decorar Los Pinos, la casa donde estaba viviendo Vicente Fox y su esposa. El presidente corre a estos malos funcionarios, que muchos de ellos pues eran personas muy cercanas a su gobierno, y lo que hace pues es después acusarme de que yo lo quería quitar del poder, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante, y lo traigo a cuentas porque tiene mucho que ver con este libro y las reacciones que ha provocado, la gente estaba muy molesta. Yo me acuerdo que los muy pocos, porque eran poquísimos medios de comunicación que me invitaban a hablar del Toalla Gate o a hablar de mis investigaciones sobre la corrupción de Marta Sagún y Vicente Fox, porque el Toalla Gate fue apenas el inicio de una serie de investigaciones, pero cuando uno descubre un acto de corrupción,
generalmente no es un acto único. Generalmente es solo una parte de un gran todo que como periodistas tenemos la obligación de escarbar y conocer. Me recuerdo que cuando yo participaba en estos pocos programas de radio, la gente llamaba enfurecida. Furiosa que estaba la gente. Decían, al presidente no se le cuestiona. El presidente es el presidente. El presidente, pues, porque este presidente debe decir la verdad, o al menos no se le debe incomodar. Hay esta idiosincrasia un poco del siervo, ¿no? Del ciudadano siervo, no el ciudadano que se empodera y dice, a ver, si esto es verdad, rinde cuentas, Fox, ¿no? Y si tu esposa está haciendo coyotaje en Los Pinos, pues dinos qué es lo que está haciendo y sanciona a los empresarios y que haya sanciones administrativas para el propio Vicente Fox, porque la esposa no es que pudiera estar manejándose de este modo sin la complicidad del marido. Después llega el gobierno de Felipe Calderón e hice exactamente lo mismo, solo que pues, las investigaciones se fueron haciendo más complejas y llegué al punto de poder descubrir el involucramiento del gobierno con el cártel de Sinaloa, fue ahí con los casos de Genaro García Luna, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el poder estaba muy incómodo. Pero ya en el sexenio de Felipe Calderón, dijéramos que el poder presidencial se hizo un poco más cínico, ¿no? De un modo u otro, la transparencia había generado una especie de vacuna para el propio corrupto, ¿no? Bueno, la gente ya sabe lo que está, si la gente no exige, si al ciudadano pareciera le da igual y se habitúa a la corrupción, entonces yo me vuelvo cada vez más corrupto y más cínico. Después llega el gobierno de Enrique Peña Nieto con el caso de los estudiantes, que en particular yo investigué, está el caso de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. A ninguno de estos presidentes le ha gustado rendir cuentas. Todos estos presidentes han dicho somos inocentes, no tenemos que ver con ese abuso de poder, no tenemos que ver con esos desvíos de recursos. Estos tres presidentes han mentido, le han engañado a la sociedad. En el libro El Rey del Cash, Elena Chávez aborda temáticas muy similares a los modelos de corrupción que existen en México. Lo que describe Elena en El Rey del Cash es un modelo de corrupción que podría aplicar no solo a este sexenio, sino a muchos anteriores. Y es sano para la sociedad conocerlo. En el derecho romano, desde los antiguos romanos, que son los padres del derecho penal, que hoy en día está vigente en prácticamente todas las partes del mundo, hay una figura esencial para llegar a la verdad y a la justicia. Y esta figura esencial es el testigo. El testigo que no es víctima directa y el testigo que tampoco es copartícipe y se convierte pues, en una especie de testigo colaborador como existe en los sistemas de justicia penal en diferentes partes del mundo. Sino estamos hablando de un testigo que por una serie de razones personales, esencialmente personales, estaba ahí mirando y escuchando los eventos. A mí me consta, yo conocí a Elena en el 2004, llegué a estar como invitada a su departamento ahí en Sevilla. Me consta cómo estaba ahí César Yáñez. Me consta cómo César Yáñez era terriblemente indiscreto. A César le gustaba, cuando uno estaba en su casa, le gustaba hacer claridad, hacer muy claro que él sabía todo de todos. Incluso, y no lo diría aquí, pero había muchos, por ejemplo, anécdotas que a mí me tocó escuchar directamente de César Chávez en tu casa, de César Yáñez en tu casa, de, por ejemplo, algunos asuntos privados, íntimos, entre la entonces empleada del gobierno del Distrito Federal, Beatriz Gutiérrez Müller, y el pues jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Y César lo contaba con tal detalle, con tal indiscreción, que a mí la verdad me llegaba a sorprender un poco esto, pero era evidente que César quería dejar claro que él conocía los secretos desde adentro. Y para todo el mundo es muy claro y evidente que él evidentemente, probadamente, era uno de los hombres y sigue siendo uno de los hombres más cercanos al presidente de la República. El testimonio que da Elena no solo está basado en lo que ella vio y escuchó directamente, sino por supuesto está basado en el testimonio de otro ingrediente fundamental en esta historia, que es César Yáñez. Y es a través de esta testimonial que Elena nos da en El Rey del Cash, que nos abre una serie de, pues diría yo, de cajas de Pandora, de lo que está realmente detrás de este llamado gobierno de la Cuarta Transformación, de lo que está detrás de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.
Yo, como lo comenté en su momento en el 2011, porque esta es una cosa de la que yo hablé en el 2011, incluso en YouTube está ahí mi propia testimonial, cuando en aquella época los círculos del Buzón Ciudadano, que eran círculos de Andrés Manuel López Obrador pro AMLO, me invitaban afanosamente a todos sus eventos políticos. Ahora no me invitan, por supuesto, pero en aquel entonces me suplicaban ir, me lo recuerdo bien. Y en uno de esos eventos, una persona me preguntaba ahí entre el público, oiga, pero ¿y Andrés Manuel López Obrador es corrupto? Y yo lo dije pues porque no podía decir otra cosa. Yo como periodista estoy obligada a decir lo que conozco y lo que me consta y lo que he ido acumulando de información. Y yo en ese momento, estamos hablando de 2011, dije, pues mire, hay una serie de rumores, hay una serie de señalamientos de supuestas propiedades que este hombre, López Obrador, tenía lujosas en la Ciudad de México. Y yo lo que dije es, yo durante algunas semanas me puse a investigar y no encontré nada que específicamente pudiera probar en ese momento de la historia, que estamos hablando de esa fotografía específica del 2011-2012, que el señor tuviera alguna propiedad. Cuando veo el libro del Rey del Cash, me queda claro por qué. Porque todo era en cash. Porque este movimiento de cash, a diferencia, por ejemplo, de personajes como Vicente Fox o como Enrique Peña Nieto, que evidentemente acumularon fortunas para su disfrute personal, al menos hasta este momento, y repito, hasta este momento de la historia, porque el periodismo se trata de pequeñas fotografías instantáneas del momento en el que se está hablando. Por supuesto, puede haber otra información que hasta este momento no conocemos y que después tal vez podemos conocer, pero hasta este momento lo que deja al menos claro el libro del Rey del Cash es que, a diferencia de otros presidentes de la República, pareciera que a Andrés Manuel López Obrador lo que más le ha interesado, su verdadera pasión, su verdadero vicio, su verdadera debilidad, es el poder, llegar al poder y perpetuarse en él, a través de cualquier tipo de medidas, como algunas de las cuales retrata Elena fielmente en el Rey del Cash. Estamos hablando cuando uno lee el Rey del Cash, estamos hablando de un pragmatismo absoluto, donde el fin justifica los medios. Esas maletas de dinero público que llegaban a estas oficinas en la calle de Tabasco, San Luis Potosí, pues nos habla justamente de este desvío de recursos públicos para alimentar la carrera política de un hombre que pues nos había prometido llegar al poder con otras intenciones, pero que bueno, ya cada uno de nosotros tendrá su propia idea y su propia pensamiento de qué es lo que este hombre realmente ha hecho y nos ha dado como país en estos 4 años de gobierno. Pero es evidente que es un hombre cuyo gobierno, como muchos de los gobiernos anteriores, ha nacido contaminado, ha nacido pervertido. Cuando un gobierno, cuando un sujeto, cuando un ser humano recurre a este tipo de actos de corrupción, no son únicos. A mí me parece que por eso el Rey del Cash es esta caja de Pandora que nos abre una parte, pero hay otras cajas internas donde hay que seguir abriendo. Cuando uno mira alrededor y ve la circunstancia en la que está México, cuando uno mira este equipo de gobierno que tiene, estos secretarios de gobierno, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el criterio para elegir a estas personas? Porque uno no dirá que son las mejores personas de México, ni dirá uno que son las personas más preparadas. Uno se preguntará, ¿cuál es el criterio? Cuando uno se asoma a las páginas del Rey del Cash, ahí encuentra uno una serie de respuestas que le ponen a uno la carne de gallina. Si es la sumisión y si es el dinero a través del cual estos personajes que hoy nos están gobernando han comprado las posiciones en el gobierno, es una situación donde evidentemente no es la meritocracia, donde no es la mejor persona la que está en el poder, sino es el séquito de coludidos en esta manera en que llegaron al poder quienes acompañan a Andrés Manuel López Obrador. Y por eso, si uno ve secretaría por secretaría, sobre todo las más sensibles, pues ve uno que no hay resultados visibles para nosotros. Pero a mí me queda claro que si estos secretarios de Estado se mantienen en el poder, es que sí hay resultados invisibles y que seguramente están ayudando al partido en el poder a seguirse multiplicando en diferentes estados de la República. Otro dato que me parece muy importante del Rey del Cash y que también debe generarnos muchísima preocupación es la compra de candidaturas. Como también es el dinero lo que hace que una persona pueda ser candidato a senador, a diputado, a gobernador y no otra, de nueva cuenta. No es la meritocracia, no es la mejor persona, es quien o es más sumiso o es más lacayo o da más dinero o las dos cosas como características fundamentales para poder ser un candidato de Morena. Y eso tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Si como diputados, si como alcaldes, si como gobernadores tenemos gente que compra las candidaturas y no a las mejores personas posibles, pues por eso tenemos al país como está. Vean, analicen los 22 estados que está gobernando este partido Morena. En 2018 no tenían prácticamente nada. Hoy gobiernan en 22 estados de la República. No solo importa que gobiernan, sino cómo gobiernan. Y no solo importa cómo gobiernan, sino quiénes encabezan estos gobiernos y cómo llegaron ahí. Y después, cuando hacemos la ecuación de cómo ocurrieron las campañas
en las cuales estas personas llegaron y cómo ocurrieron las jornadas electorales, estamos viendo de nuevo que este mecanismo de corrupción, muy bien expuesto por Elena, gracias a su testimonio, nos abre una puerta para poder entender los otros mecanismos que hacen que nuestro país esté gobernado no por las mejores personas, sino las personas que dieron más dinero para comprar las candidaturas. Y la gran pregunta, y aquí se los dejo como reflexión, que es una cosa en particular que yo estoy investigando, ¿es solo dinero público de lo que se allegó el rey del cash para llegar a la presidencia? ¿Es solo dinero de empresarios, ¿no?, para llegar a la presidencia? Estos gobernadores que hoy están ahí destrozando al país, ¿llegaron ahí con ese cash? ¿Patrocinados por quién? Es ahí donde tenemos que comenzar a unir los pedazos del rompecabezas. Y a mí me parece que esta pieza del rey del cash es una pieza muy importante de este rompecabezas, que aún nos faltará muchísimo ejercicio periodístico y de otros testigos valientes como Elena, que nos puedan justamente hablar de estas diferentes piezas. Sin estos testigos, si como ciudadanos, independientemente de cada uno el criterio que pueda tener o no de tener del rey del cash, o su propia ideología o sus propias simpatías, que son absolutamente respetables, absolutamente habituales, normales, tenemos que convivir con este tipo de diferencias en una democracia real. Independientemente de eso, quien lea el rey del cash sin la víscera del fanático y sin la víscera del enemigo, porque aquí no se trata de eso, se trata de ciudadanos libres, que no sean cooptados ni por unos ni por otros, y que con objetividad puedan ver los elementos, diría yo, incluso de prueba testimonial, porque el testimonio es una prueba en cualquier tipo de proceso penal. Esta es una prueba testimonial de cómo es en este pragmatismo, en este fin justifica los medios, que esta persona, Andrés Manuel López Obrador, no solo llegó al poder, sino yo tengo la intuición, la percepción de que es un método constante para ir ganando más terreno político, para ir convirtiéndose en este partido hegemónico en todo el país. Y me parece que seguramente estos mismos fenómenos los estamos viendo, han sucedido en campañas electorales de otros candidatos de Morena, sucederán seguramente en la guerra de todas las guerras, que será la contienda por la gubernatura del Estado de México, donde particularmente el partido Morena, el presidente de la República, no elige al mejor candidato. No elige a la mejor persona, elige a la persona del cash. ¿Cómo se prende aquí esta cosa? ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Antes de iniciar, quiero agradecer la confianza de Penguin para hacer este libro. Muchas gracias. A Enrique Toussaint, que está aquí conmigo, y su opinión respecto a este libro. Muchas gracias, Enrique. ¿Qué digo de Anabel? Como ella dice, y todos la conocemos, es una gran investigadora, una gran periodista, pero también es una mujer sumamente solidaria, y tenerla aquí para mí es una fortuna. Y agradecerles a todos ustedes también su presencia y decirles que todos los que estamos reunidos aquí no tenemos etiqueta, porque somos mexicanos de pensamiento libre. Y yo les preparé algo breve para entrar a preguntas y se los quiero leer. Dice así: cuenta la leyenda anónima que un día la mentira y la verdad se encontraron en un río. Entonces la mentira le dijo a la verdad: buenos días, doña Verdad. Y la verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo azul sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que efectivamente era un buen día. Buenos días, doña Mentira. Hace mucho calor hoy, dijo la mentira, y la verdad vio que tal, y como decía la mentira, era un día caluroso. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, se metió al agua y dijo: venga, doña Verdad, que el agua está muy buena. Por aquel momento, la verdad ya se fiaba de la mentira, así que se quitó la ropa y se metió al río, pero entonces la mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por la calle. La gente no decía nada al ver a la mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la verdad desnuda. Esto de preferir la mentira disfrazada de verdad es lo que nos está pasando a los seres humanos. Es, diría yo, el sustento que da razón a la existencia de muchos políticos en el mundo. México no es la excepción, y menos en este momento en que estamos gobernados por un hombre que ha hecho de la mentira su mejor arma para dominar a un sector de mexicanos negados a ver lo que verdaderamente carga: un profundo rencor hacia la humanidad. Por eso su insistencia en decirse humanista. A pesar de sostener que está con los pobres, las cifras no mienten. De acuerdo con la CEPAL,
hay 2,5 millones más que hace 2 años y 6,1 más que al principio del mandato del tabasqueño. Los ha empobrecido, incluso hasta en términos culturales. Por primera vez, desde la Revolución de 1910, en México la esperanza de vida ha descendido y eso es producto directo de sus erráticas políticas públicas que han desmantelado el sistema de salud aunado a la corrupción imperante de su gobierno. Un claro ejemplo es la protección brindada a su amigo Ignacio Ovalle, extitular de Seralmex, un echeverrista redomado a la manera del presidente, que estafó a los mexicanos más pobres en materia de seguridad alimentaria. La estafa maestra quedó corta ante la estafa de más de 10,000 millones de pesos de este personaje, hoy encubierto en la Secretaría de Gobernación. El rey del cash se concibió y nació con el propósito de confrontar a la mentira con la verdad y dejar que los mexicanos, con su inteligencia y libre albedrío, se rindan ante las evidencias. Hoy México es un país más pobre y corrupto de lo que era antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Mi libro es un testimonio crudo que hace tambalear el mantra boliviano de no robar, no mentir y no traicionar, plagiado por el presidente. Es un texto que apuesta por la verdad para que seamos más libres y al mismo tiempo sostiene que, en efecto, la verdad es revolucionaria, como lo dijo el filósofo italiano Antonio Gramsci. Cada mañana en las conferencias matutinas utiliza el púlpito como si se tratara del Mesías tropical que profetizó Krause, para seguir vistiendo a la mentira con el ropaje de la verdad. Escribir un testimonio, el mío, sobre el presidente de México, el más poderoso de las últimas décadas, no fue fácil. Pasé muchas noches en vela peleando conmigo misma para vencer el miedo y por fin sentarme a escribir, darle coherencia a los recuerdos y a las notas para convertirlos en un texto legible que pudiera ser del dominio común. Sin embargo, cada noche, al apagar la luz, confronté a mi conciencia, el juez más despiadado que tiene todo ser humano, incitándome para que de una vez por todas escribiera de la impunidad que provoca su corrupción. Andrés Manuel se equivoca. El problema no solamente es la corrupción, sino la impunidad de la que gozan su familia, sus amigos y sus cercanos. Me pide pruebas de lo escrito, pero él no ofrece ninguna para proteger a Salgado Macedonio, a Ignacio Valle, a Pedro Salmerón, a Manuel Bartlett, a Delfina Gómez, a Imaréndida Sandoval y a su comadre Florencia Serranía. Incluyo a las mujeres porque, a diferencia de él, yo no soy misógina. Intentar borrar las huellas de un crimen significa preparar el siguiente, como escribió el poeta ruso Yevtushenko. Llegó a un punto en que era imprescindible escribir y describir cómo Andrés Manuel López Obrador pudo recorrer el país como candidato eterno de la izquierda con tan solo 200 pesos en la cartera. Cómo les hizo creer a los mexicanos que, cansados de la corrupción imperante en los gobiernos del PRI y el PAN, se volcaron a las urnas en julio de 2018 para darle su voto y así pudiera gobernar este gran país que hoy, bajo su errático y corrupto gobierno, sangra todos los días tal y como los más de 140,000 muertos de su gestión. Asimismo, nos ha entregado como carne de cañón al crimen organizado, que se solaza, secuestrando, mutilando, descabezando y ejecutando a la población indefensa. Mientras tanto, el presidente de la República, con una excusa pueril, visita recurrentemente y sin agenda Badiraguato, Sinaloa, tierra de conocidos narcotraficantes. Es así como la mentira que vive y se esconde en Palacio Nacional se ha convertido para su pueblo bueno en adictiva, enfermiza, manipuladora, con fuertes cimientos en cada frase del presidente. Al mismo tiempo, promueve la división, mientras incuba el odio, no solo entre mexicanos, sino entre hermanos, entre amigos, entre vecinos, entre esposos y hacia todos aquellos que ejercen la menor crítica. Como trágicamente le sucedió a Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, víctima de la corrupción endémica en el sistema de transporte colectivo Metro, que padeció el encono, el odio y los insultos de López Obrador y sus súbditos presidenciales por haber pedido justicia para su niño muerto. Pero ese es solo un caso de los muchos que existen. A cada solicitud de los padres de niños con cáncer se respondió con mentiras, con evasivas y con descalificaciones, mientras su esposa gritaba, con los niños no. Pese a su doctorado en literatura, olvidó que la poeta chilena Gabriela Mistral ya había sentenciado, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. A la corrupción se suma la insensibilidad. Las madres de desaparecidos buscan infructuosamente a sus hijos y mueren antes de encontrarlos. Todo esto sucede frente a la indiferencia presidencial. Las mujeres siguen siendo asesinadas, secuestradas, mutiladas, negadas y vendidas, pero el rey del cash lo minimiza diciendo que solo fue una niña. O bien, carcajeándose públicamente de las masacres mientras responsabiliza a la prensa por la violencia que cruza el país de arriba a abajo. En ese orden de ideas, es importante subrayar que en este gobierno el nepotismo y el amiguismo se pasean tomados de la mano por las plazas públicas de todo el país y a veces en alguna embajada.
los derechos humanos de los mexicanos han sido enterrados bajo una pesada piedra que se encarga de cubrir al presidente, a su impune familia y a todos aquellos que ideológicamente le son cercanos, en tanto mantiene a raya a los opositores y, lo más grave, a los disidentes mediante el terrorismo fiscal puntualmente ejercido desde las instituciones. No menos peligrosa resulta la inconstitucional relación, cuasi complicidad, con el ejército mexicano, que pareciera sostener un gobierno cada vez más débil. Lo mismo encontramos a los militares y albañiles, administradores, contadores, policías, aviadores, vendedores de boletos, empresarios y un largo etcétera. El ejército es una institución medieval que incondicionalmente sirve al presidente, pero en México, sin haber tenido Edad Media, sirve incondicionalmente al rey del cash. ¿Qué va a suceder en 2024? ¿Las Fuerzas Armadas se prestarán para callar nuestras voces o, en estricto apego al orden constitucional, defenderán al INE y con ello nuestra frágil democracia? El rey del cash no es un libelo. Hasta ahora nadie ha desmentido lo escrito. Tampoco se trata de una obra breve, porque tiene 279 cuartillas y desde luego está sustentada en información pública, en mensajes de WhatsApp y en notas de prensa. Que alguien como Epigmenio Ibarra diga lo contrario no sorprende, porque sus talentos no son los de Eulalio Ferrer. El guatemalteco es siervo y peón al servicio del poder, porque sin haber leído El Rey del Cash intentó denostarlo, pero la realidad se impone como se impondrá la democracia en 2024. Ya el gran Nelson Mandela, en un contexto muy desfavorable y violento en la Sudáfrica de la segregación racial, advirtió: no me preocupan los gritos de los deshonestos, de la gente sin escrúpulos y de los delincuentes. Más me preocupa el silencio de los buenos. Mi mayor anhelo es que el rey del cash despierte, mueva y haga hablar a los buenos. No más silencio, no más protección al gran mentiroso del Palacio Virreinal. Me quedo con la satisfacción del deber cumplido. Ustedes tienen la última palabra. Gracias. Rapidísimo para las preguntas y las respuestas. ¿No tienen las hojas por ahí? ¿Alguien? ¿No las pasaron? Preguntas muy específicas. Bueno, hagamos entonces 3 preguntas, quizá, ¿no? Porque ya tenemos el tiempo encima. Muy concretas, de verdad, muy concretas. Por favor, se los pido. Antes, rapidísimo, quería nada más leer una petición de la propia autora, de Malú Guacuja. Dice: me llamo Malú Guacuja del Toro y quiero felicitar a Lucelena Chávez por su importante y necesario libro. Y solo viene que decirle que todo lo que dice de lo sucedido en Nueva York, el desprecio a uno de los padres de Ayotzinapa, es totalmente cierto. Lo sé porque yo estaba ahí, lo vi y lo viví. Don Antonio no recibe dinero de nadie, ni siquiera me acepta a mí un café nunca, lleva protestando 8 años por su hijo. Y a través mío le manda desde Nueva York una de las camisetas de Ayotzinapa con un mensaje: Lucelena Chávez, gracias por decir la verdad. ¿Me permite entregársela? Se la puedo entregar. Gracias. Y bueno, y ahora sí... Si tenemos un micrófono, y sí les pido por favor que sean muy concretos en sus preguntas. Ay, gracias también, Omar. ¿Dónde un micrófono tenemos? A ver, por allá si quiere, señora. Sí, ahí está el micrófono. Gracias. Sí, Luz Helena, tú que estuviste tan cerca de la vida de este personaje, me gustaría saber, ahora que ha sido tan evidente su conexión con la brujería, su conexión con rituales indígenas, como le gusta matizarlo o maquillarlo, en donde se han asesinado animales para ese tipo de rituales, si tú viviste algo de eso con él. Hola, buenas tardes. No, es un tema que no te puedo contestar porque yo no vi nada de eso. Gracias. ¿El micrófono dónde está? Gracias. Muchas gracias, Elena Cristina Cerda, defensora de los derechos de la mujer, activista y escritora de poesía narrativa en temas de género. Quisiera preguntarte, Elena, ¿tú qué opinas de las cifras de desaparecidas que nos están contando en la actualidad? Bueno, pues como lo decía yo en mi discurso, es lamentable lo que estamos viviendo en materia de feminicidios. Realmente creo que está demostrado que al presidente de la República no le interesan las mujeres, y la prueba está en que las vallas que lo cubren en Palacio Nacional son efectivamente para cubrirse y protegerse de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor, para la última pregunta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Rápido, usted que estuvo tan cerca, ¿realmente sí ganaron las elecciones en el 2006? ¿Sí está enterada de eso? No te escuché, perdóname. ¿Usted que estuvo tan cerca en ese círculo, realmente ganaron las elecciones en el 2006, como lo dicen? Pues mira, yo creo que aquí la situación es que el IFE en ese entonces
tuvo un pequeño problema que se apagó la luz y bueno, quedó la duda. No te puedo decir. Yo creo que eso es un asunto que pasará a la historia sin saber exactamente qué sucedió. El problema fue que se fue la luz y ahí quedó la duda. Pues bueno, una ultimísima y nos vamos. Sí, señor. Sí. Ya, ahora sí, la última y nos vamos. Sí, gracias. Entonces, muchas gracias. Sí. ¿No es pregunta? Yo creo que me sumo a una prueba fehaciente de lo que dices en tu libro. Yo no soy de ninguna asociación. Me importa mi país, me importa el lugar donde vivo. Yo soy mamá de un adolescente que comenzó con los 16 años con cáncer. Mi hijo lleva 4 años y todo el tiempo exactamente. Faltan los medicamentos todo el tiempo. No estoy en ninguna asociación porque mi hijo no puede ser presentado, porque ni es adulto, ni es un niño. Y he tocado puertas y en ningún lado lo quieren, porque es un adolescente. Él tiene toda la vida por delante. Aguanta 4 años, que todo el tiempo faltan medicamentos. Está en el IMSS y no se ha podido curar. Yo le agradezco que tenga el valor de escribir lo que escribe en ese libro, que así como los de Ayotzinapa, como las mujeres, como un montón de personas que no somos visibilizadas y que de alguna forma usted las está representando ahí. Tantas muertes, tantos asesinatos, tantas injusticias, y todo con el amparo de quien representa y está en el poder. El partido que sea, ¿verdad? Ese es mi agradecimiento. Y que se sepa, porque todos sufrimos y nos dolemos de eso. Muchas gracias. ¿Va a haber firma aquí? Sí, perfecto. Entonces, para una firma, les pido que no se paren de sus lugares, los vamos a ir pasando. Bueno, pues ahí está claramente y le tira con todo Elena Chávez al mismísimo Epigmenio Ibarra defendiendo el libro, ya que pues Epigmenio Ibarra le dijo que era un libelo donde pues prácticamente es a base de puro testimonio, no hay ninguna prueba. Anabel Hernández no se acabó cayendo tan bajo, también defendiendo un libro sin pruebas, sin contundencias, sin nada, no sé, y juzguen ustedes. Esto al parecer pues yo me imagino que no me va a gustar nada a AMLO, pero pues no tienen pues argumentos sólidos. Es un libro pues al parecer que no tuvo mucha relevancia para la gente. Y pues bueno, no sé ustedes qué opinan al respecto de eso. Déjenlo abajo en sus cajas de comentarios. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas en su mero abajo en compartir, si las 3 color dorado le presionas desde 99 hasta 530 estrellas. O al lado de los 3 puntos color morado en quiero colaborar por solo 99 pesos mensuales, se lo agradecería muchísimo. En caso de que no, apoyarme con un like en la página de Facebook o una suscripción en YouTube. Darle like a los videos tanto como Facebook como en YouTube, comentar los videos tanto como Facebook como en YouTube y compartir para que pues más personas se den cuenta de cómo ha caído pues básicamente Anabel Hernández y esta Elena Chávez, que más que nada pues yo lo veo como un libro de ardor, ¿no? De ellos, porque pues al parecer la dejaron, fue por un desamor y de ahí se agarró, yo creo, compartiendo estas historias sin argumentos, sin pruebas, ante AMLO el Magnífico, donde ha hecho más que los 4 presidentes anteriores. Yo creo que también desde Salinas, con 4 mega obras poderosas. Así que recuerden, si me pueden apoyar con un like en la página, en el video, comentarle y compartir para que más personas vean, se vean completamente fantástico. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse.